Hola, la crisis social en Venezuela parece lejos de terminar. Esta semana el presidente Nicolás Maduro indicó que 50 personas han fallecido durante las manifestaciones, 17 dijo la Fiscalía, y ha acusado intervención internacional. En tanto, todavía sigue encarcelado el líder opositor Leopoldo López. Para conversar de este tema estamos con Isabel Macín, quien es miembro de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela en Chile, algo así como la oposición venezolana. Exactamente, la representación de la oposición venezolana en Chile. Muchas gracias, Isabel, por estar acá en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Bueno, la acusación que hace el presidente Nicolás Maduro es bastante grave y quizás directa, de que la oposición específicamente está realizando un golpe de Estado a su gobierno. ¿Usted descarta que sectores de la oposición quieran realizar un atentado golpista al presidente Nicolás Maduro? Mire, absolutamente, absolutamente. En primer lugar, cuando las personas se manifiestan espontáneamente. Si en este momento la oposición quisiera detener las manifestaciones, no podría, porque las manifestaciones son parte del descontento popular por la crisis social, por lo que hemos dicho en otras oportunidades, por la escasez de alimentos, escasez de agua, que es algo de lo que se ha hablado poco, escasez de electricidad, la inseguridad que produjo casi 25.000 muertos el año pasado. Entonces, esto ha sido una olla de presión social que se destapó y no sabemos hasta cuánto más. De manera que acusaciones de golpes, nosotros absolutamente yo las descarto. Sí. Claro, pero más allá de la oposición política, quizás sectores, grupos económicos o poderosos que quizás no quieren o le disgusta al gobierno de Nicolás Maduro, ¿usted descartaría que, de plano, que sectores, por ejemplo, grupos económicos, quieran realizar un golpe de Estado en Venezuela? Mire, yo lo descartaría porque fíjese que el presidente Maduro recientemente llamó a una conversación por la paz económica y allí estuvo Fede Cámaras, estuvo Fede Industrias, uno de los hombres más ricos de Venezuela, el dueño de las empresas Polar, Mendoza, estuvo allí. Uno diría que, bueno, si hay conversaciones por la paz es que uno quiere que termine la guerra, ¿no? Y el gobierno anda en un discurso de guerra económica. Pero si los grandes sectores de los empresariales del país van a tratar de buscar entenderse con el gobierno, mal podría uno creer que ellos andan en otra cosa. Además, el presidente de Fede Cámara, haciendo alusión evidentemente al intento de golpe de Estado del 11 de abril, reconoció, dicen, nosotros reconocemos que hemos cometido errores. Recuérdese que Carmona en el 11 de abril era presidente de Fede Cámara. Reconocemos que hemos cometido errores y los lamentamos, pero pasemos la página y sigamos hacia adelante. De manera que yo tampoco creo que hayan intereses económicos detrás. Ahora, ¿qué le parece el rol que ha tenido la oposición en esta tensión social? ¿Se ha fortalecido la imagen quizá a nivel nacional e internacional o no? Yo creo que el rol nuestro en este momento es complicado. Yo creo que sí, que nos hemos fortalecido, justamente porque nos hemos mantenido en el camino de la manifestación pacífica. Todos nuestros líderes, María Corina Machado, Enrique Capriles, para qué decirlo, que inclusive trató de evitar que la gente saliera a la calle en múltiples ocasiones, Leopoldo López, todos han llamado a la manifestación pacífica. Y es evidente por las imágenes que ya hoy en día con el Twitter, con el Facebook, correcto, ya no se pueden ocultar que la violencia viene de parte de los organismos. Pero también hay autocrítica, supongo, de parte de la oposición por la cantidad de fallecidos, porque aquí hay dos actores involucrados, que es el gobierno y la oposición. ¿Hay alguna autocrítica también? Es que ¿qué autocrítica puede hacer usted cuando los muertos son de balas y usted no tiene armas? O sea, ¿de dónde vinieron las balas? La oposición no está armada. No está armada. Usted ve las manifestaciones, gente con globos. Las armas no las tenemos nosotros. Las armas las tienen los cuerpos del Estado y los cuerpos que el mismo, los grupos de civiles que el mismo gobierno armado, como los colectivos. O sea, los muertos son responsabilidad específica del gobierno de Nicolás Maduro. Absolutamente, sí. ¿Sí? Sí. Lo que sucede es que este gobierno tiene un comportamiento muy particular. El gobierno, con la represión, lo que está haciendo es aumentar la espiral de violencia. Con el aumento de la espiral de violencia, aumentan las víctimas. Claro, pero en el caso, por ejemplo, hay marchas que no fueron autorizadas. ¿No hay también hay parte de irresponsabilidad quizás de la oposición? Lo que pasa es que cuando uno habla de una marcha autorizada, como una crisis social como la que estamos viviendo, salvando las distancias, ¿cómo podrían haber habido marchas autorizadas en Egipto?
Cuando la molestia popular explota así. Hemos tratado en lo que se puede que las marchas tengan un recorrido, pero hay marchas que han salido sin que siquiera las convoque la oposición, y esas marchas van por cualquier parte. Ahora hablemos de este hombre que está acá, Leopoldo López, Sí. bueno, que aparecía anteriormente. No de insulsa. No de insulsa, Leopoldo López, quien Ya. se ha visto una figura con bastante apremio, con bastante Bastante impulso, coraje, sí, sí, en- bastante coraje. dentro de las manifestaciones. ¿Podría ser él el futuro candidato presidencial de la oposición, ya dejando a un lado a Enrique Capriles, que ha perdido 2 elecciones? Yo lo primero que quiero decir allí es que la oposición está bastante más unida de lo que el gobierno quiere hacer ver y de lo que se percibe afuera. Aquí estamos todos en el mismo barco. O sea, Enrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado. Lo más importante para la oposición es estar unida. ¿Quién será el próximo presidente? Ya la veremos cuando, si Dios quiere, volvamos a tener elecciones. Pero yo creo que ese es un tema ¿Pero para qué más le adelante. parece Leopoldo López? Leopoldo López a mí me parece un hombre excelente, es un hombre inteligente, es un hombre honesto, es un hombre de muy buen corazón, de mucho coraje, pero también me lo parece Pero Enrique Capriles. ¿Lo ve como candidato? Yo veo a Leopoldo López como candidato, a Enrique Capriles como candidato y a María Corina Machado como candidato, entre otros. A Pablo Pérez, que es de mi partido Un Nuevo Tiempo, también lo veo como candidato. Bueno. O sea, nosotros tenemos mucha gente donde escoger, pero ya ese momento llegará. Esperemos que lleguemos a ese momento en paz y que Lo que sí que me ha dicho todos esos líderes que me nombró, por ejemplo, en el caso de Capriles o Leopoldo López, han sido acusados por el gobierno de tener vinculación con Estados Unidos, de haber participado también en el intento de golpe de Estado del 2002. Los dos han sido detenidos. ¿No le parece también un perfil un poco complejo los que tienen ambos los posibles candidatos de la oposición? Mire, es que ahí la opinión importante es la opinión de los votantes. Y los votantes saben que eso no es cierto. Los votantes saben que Estados Unidos no financia la oposición. Los votantes saben que esta gente que son hombres de ley. Y esa es la opinión que importa. ¿Usted ha tenido contacto aquí con Chile con algunos partidos políticos, organizaciones? En general, ¿le han manifestado su apoyo quizá? Te agradezco mucho la pregunta, Pablo, porque me das la oportunidad de pedir la solidaridad de los partidos políticos chilenos. En especial de los partidos, yo represento al partido Un Nuevo Tiempo, que es un partido socialdemócrata. Y a mí la verdad es que a la gente que comulga con las mismas ideas que comulgo yo, a los socialdemócratas, que además recibieron mucho apoyo nuestro en una época, me gustaría que se expresaran, porque la verdad es que hemos tocado esas puertas y no se nos han abierto. Entonces... ¿No ha habido entonces apoyo, por ejemplo, la democracia cristiana, que siempre ha apoyado mire, la verdad es oposición? que hemos tenido poco apoyo de partidos políticos. ¿Sí? Sí, excepto de la UDI, de RN, que sí se han manifestado, las personas del movimiento Amplitud también se han acercado. Estamos buscando acercamientos, y si por favor alguien me escucha de los partidos políticos, aprovecho la oportunidad para decirle que los estamos buscando porque necesitamos su opinión. En 2013 también vino Leopoldo López a Chile y estuvo con Michelle Bachelet, la próxima presidenta de nuestro país. Sí. ¿De qué se trató esa reunión? Esa reunión era una reunión de la Internacional Socialista. Voluntad Popular está buscando entrar a la Internacional Socialista y creo que ya para eso falta muy poco. A la Internacional Socialista pertenecen otros partidos venezolanos, como Un Nuevo Tiempo, por ejemplo, que yo represento, el Movimiento Socialismo, qué sé yo. Entonces, en ese escenario, recordemos que Michelle Bachelet es socialista, ¿verdad? El Partido Socialista Chileno pertenece a la Internacional Socialista, así como el PPD, y en ese encuentro ellos coincidieron. Pero se ha descartado un poco también la parte cercana a Michelle Bachelet, han dicho, no, nosotros no sabíamos quién era Leopoldo López, como que se han alejado de esa reunión, han dicho que fue una reunión conjunta y no bilateral, se ha intentado desmarcar un poco, ¿no? Bueno, fue una reunión, como le digo, era una reunión de la Internacional Socialista y coincidieron e intercambiaron algunas palabras. Tengo entendido que sí hubo una reunión, o sea, ese es un hecho innegable, las fotografías están y efectivamente se produjo. Nicolás Maduro ha hecho deleznable, ha dicho que es deleznable la intervención internacional, ha criticado a Estados Unidos, Colombia, Chile. ¿Qué le parece a usted? ¿Tiene que haber apoyo internacional para resolver lo de Venezuela o tiene que ser los mismos venezolanos quienes solucionen esta tensión, esta crisis en el país?
Mire, en un país donde la democracia funcione como debe ser, esto debería ser resuelto entre los mismos venezolanos y eso es lo que uno quiere. Uno no quiere que venga un juez, una suprema autoridad a dirimir esto para ti, esto para acá. O sea, que no hay democracia en Venezuela. La salida a este problema es el verdadero diálogo, pero un diálogo sincero y un diálogo honesto, y no un diálogo incondicional. Capriles lo ha dicho muy claramente, para que haya diálogo tenemos que tener a todos los estudiantes presos liberados, a los presos políticos que existen en Venezuela, como Iván Simonovic, liberados, a los colectivos desarmados. O sea, tienen que haber unas mínimas condiciones para que usted se siente a dialogar. Si en esas condiciones pudieran haber, por ejemplo, intermediarios, facilitadores, eso sería, yo creo, en mi opinión, yo creo que sería algo que el ambiente bueno. que hay en Venezuela en estos momentos no es democrático, por lo tanto debería haber una intervención? Bueno, mire, cuando uno ve atropellado los derechos de las personas, cuando uno ve vulnerado los derechos humanos, cuando uno ve canales que se cierran, canales que se autocensuran, cuando uno ve que la fiscal general no defiende, que la defensora del pueblo no defiende y que lo que hacen es corear las órdenes del Ejecutivo, yo creo que ahí no hay mucho más que decir. ¿Hay o no hay democracia? No, en esas condiciones es una democracia a lo menos muy débil. Porque la democracia no es solamente ir a votar en elecciones libres, que en Venezuela la libertad de las personas de decidir es algo de lo que, pero podríamos hacer un programa completo acerca de eso, ¿verdad? Pero no es solamente votar, es que haya separación de poderes, es que haya libertad de expresión, es que las personas puedan manifestarse, y esos elementos no están. Bueno, eso es, Isabel Macín, seguramente un tema que da bastante conversación. Mucho para cortarse. Muchas gracias por haber estado en CNN Chile. Muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, y a usted lo dejamos en las pantallas de CNN Chile. Siga con más informaciones.